Chus Mateo se estrenó con victoria en su primer partido con la selección española, imponiéndose el combinado nacional 74-64 contra Dinamarca. Y hoy aquí, en nuestro canal, en Gigantes del Básquet, vamos a sacar las primeras conclusiones y analizar todo lo ocurrido en ese primer encuentro de las ventanas clasificatorias para el Mundial de 2027. Mi nombre es Sergio Rabinal y esto es Gigantes del Básquet. Si te gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete y déjanos un comentario con tu opinión sobre lo ocurrido en el último partido. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Gigantes del Básquet y hay que hablar de la victoria por 74-64 a domicilio ante Dinamarca en el primer partido de la selección en estas ventanas clasificatorias de cara al Mundial de 2027 que se celebrará en Qatar. Un triunfo, yo creo que bastante solvente, sin apenas dudas. Creo que la selección española dejó bastantes buenas sensaciones, pese a todo, un rival relativamente asequible que no tenía a Yves Lundberg, jugador de Maccabi de Tel Aviv, anteriormente en Partizan de Belgrado, y que, presentaba una lista que no puso en serios aprietos a la selección española prácticamente en ningún momento. Unos primeros 5 minutos de intercambio de golpes donde los locales parecían estar un poquito mejor, más acertados, con mejor ritmo en ataque, pero una vez superado el Ecuador del primer cuarto, la selección española se puso por delante y estuvo dominando en el electrónico durante el resto del encuentro. No consiguió terminar de romperlo, hay varios momentos donde se va por encima de los 10 puntos, pero la selección finalmente consigue ese average de más 10. Llegó un momento a mitad del último cuarto donde se ponen más 17 con esos dos triples, primero de Francis Alonso y después de Alberto Díaz, que lo para posteriormente Dinamarca, pero finalmente consiguen recortar distancias en el marcador a pocos instantes de la conclusión del duelo, que en última instancia nos deja ese marcador de 74-64. Lo que limita a España en este primer partido de su andadura con Chus Mateo en el banquillo es el acierto exterior y el acierto en general de cara al aro, un 52,6% en tiros de 2 y un bajísimo 26,7% al triple. Se generan buenas situaciones de lanzamiento, eso sí, hay varias acciones donde se quedan completamente solos. Recuerdo un par de Izan Almansa, de Francis Alonso o incluso de Dani Díez antes incluso de que se lesionase, pero que finalmente no acaban entrando. Son situaciones que debes acabar metiendo, pero que por una cuestión contextual, del simple hecho de que llevan 2, 3 entrenamientos como mucho, una selección y una lista que apenas se conoce, que aunque hayan estado en alguna que otra ocasión convocados juntos, no tienen esa dinámica habitual de las listas que estamos acostumbrados durante todos los veranos por parte de la selección española y que es muy difícil en menos de una semana instaurar un nuevo sistema de juego. Luego entraremos un poquito a analizar qué cosas nos ha dejado, qué primeros detalles hemos podido sacar del juego del equipo dirigido por Chus Mateo, pero en sí yo creo que la valoración general de este primer duelo, de esta primera puesta en escena de la selección española de Chus Mateo, es que deja buenas sensaciones, un juego interesante, más simple por ejemplo que el que nos tenía acostumbrado Sergio Scariolo, pero creo que es un buen inicio de cara a lo que puede ser, evidentemente, un nuevo proyecto y una nueva andadura para la selección española. Hay varios nombres que me he destacado y que quiero mencionar, que evidentemente es una de las razones por las cuales quería arrancar este vídeo, y es Great Osobor. Un jugador que hemos visto relativamente poco dentro del baloncesto europeo, ha desarrollado prácticamente su carrera fuera de España, primero en UK y en Gran Bretaña y posteriormente ya en la NCAA, sobre todo en Washington, donde fue evidentemente uno de los jugadores más destacados de la Universidad de Oregón. 12 puntos, 5 de 9 en tiros de campo, es decir, un 55,9% de precisión y 2 de 3 desde el tiro libre. Añade 8 rebotes, 3 de ellos ofensivos, 2 robos, y eso le deja 15 créditos de valoración para el jugador tudelano. Le penalizaron bastante las faltas, sobre todo en la última mitad del partido. Sensaciones positivas y un jugador que en el transcurso del partido va de menos a más. Consigue, yo creo que enmendar un inicio de partido donde se le ve un poquito atolondrado, un poquito desubicado, muy acelerado, con muchas ganas de demostrar de lo que era capaz, y que lo acaba compensando sobre todo desde el punto de vista físico, porque es un jugador que sobrepasa prácticamente a todos los jugadores que tiene sobre la cancha, ya sea por una cuestión de impacto como de recorrido y sobre todo de verticalidad. Hay varias acciones en la segunda mitad donde lo deja bastante claro en transición, y que en última instancia es un jugador con un perfil físico tan distinto a lo que estamos acostumbrados dentro del baloncesto español,
que puede ser muy útil, que puede venir muy bien, sobre todo saliendo desde el banquillo y especialmente en estas ventanas clasificatorias donde los jugadores Euroliga y algún que otro de la Basketball Champions League no están disponibles de cara a la convocatoria de Chus Mateo, evidentemente más allá de los jugadores que están en NBA y en NCAA. Pero a mí me dejó, yo creo que fue uno de los jugadores que más me gustó de este primer encuentro. Quiero verlo, evidentemente, contra rivales de una mayor entidad física, contra rivales que tengan mayor veteranía, y por eso va a ser muy importante las conclusiones que podamos sacar después del partido ante Georgia, cuando se tenga que medir a un Giorgi Sermadini, a un Burhanadze o incluso en alguna que otra ocasión contra un Toko Shengelia. Una Georgia que perdió en este primer encuentro de las ventanas contra Ucrania pese a jugar como locales, y vendrán con muchas ganas a San Cristóbal de la Laguna para intentar sumar su primera victoria en la que va a ser la última ocasión que veamos a Giorgi Sermadini vestido con la selección georgiana, en el que va a ser al mismo tiempo una despedida en la que es actualmente su casa, como es San Cristóbal de la Laguna. Bueno, yo creo que fue un partido positivo para Great Osobor, para poder verle, sobre todo en condiciones, porque lo habíamos visto anteriormente con España B, con el filial, por decirlo de alguna manera, de la selección española dirigido por Jaume Ponsarnau, pero ahora, en un escenario de competición real, donde tienes que amoldarte a un esquema, leyendo lo que te ofrece el oponente y al mismo tiempo seguir compitiendo en un alto nivel junto a tus compañeros, yo creo que la lectura que podemos hacer de este primer encuentro de Great Osobor es positivísima. Y quiero hablar también de otro nombre que a mí me ha conquistado bastante en este primer duelo de las ventanas, como es el de Álvaro Cárdenas, que está ahora mismo cedido por Valencia Basket en Peristeri, en la Liga Griega, y que sin tener grandes números, porque los tengo aquí delante, 6 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias, 4 faltas, 2 pérdidas, 1 robo y 2 de 5 en tiros de campo en 19 minutos de juego, la realidad es que Álvaro Cárdenas fue para mí el mejor jugador de la selección española por todo lo que elevó el nivel de juego del equipo. Evidentemente, Jaime Fernández fue el máximo anotador junto fue el máximo anotador y el más valorado junto con Great Osobor, pero a nivel de sensaciones, a nivel de juego, todo lo que hizo mover al equipo en ataque, cómo equilibró todos los quintetos, a mí Álvaro Cárdenas me ha gustado mucho. Y tenía mis dudas respecto del jugador español llegado a este punto, por lo que le habíamos visto en NCAA, por si era capaz de mantener este nivel visto en Boise State, creo que era la universidad de Álvaro Cárdenas, y la manera en la que está rindiendo, ya sea en FIBA Europe Cup, en la Liga Griega o ahora que lo hemos visto con la selección española, creo que nos deja indicios de que puede ser un base de calibre ACB durante muchísimo tiempo. Y es un base clásico, es un base puro, que es algo que en muchas ocasiones se ha faltado en esta selección española o en general dentro del baloncesto español. Un manejador que sin necesidad de ser extremadamente desbordante y tener una gran capacidad de anotar, sí que hace mover al equipo, sí que hace jugar a sus compañeros. E insisto, las estadísticas no le hacen en absoluto justicia al partido que juega, la manera que tiene de asociarse con Great Osobor, de manejar el bloqueo directo, de controlar qué tipo de acciones tienen que jugarse en cada ocasión. Creo que es una de las notas más positivas de este primer duelo y que, bueno, sirve como continuación a lo que está haciendo en Peristeri, con más de 11 puntos y más de 4 asistencias entre la Liga Griega y la FIBA Europe Cup. Apenas tiene 23 años y quiero también, como digo, verle de cara a ese duelo contra Georgia, donde si la selección española consigue esa segunda victoria, ya deja bastante bien encaminada esta primera vuelta, por decirlo de alguna manera, aunque les quedaría jugar todavía contra Ucrania en el mes de febrero. Hay que hablar también de Jaime Fernández, que disputó su primer partido con la selección española desde el 25 de febrero de 2024 ante Bélgica, que ha llovido bastante desde entonces y fue el más valorado junto a Great Osobor y sobre todo el más preciso, un jugador que en apenas 14 minutos de juego se fue hasta los 15 puntos en 6 de 9 en tiros de campo. Súper eficiente el jugador de la Laguna Tenerife, que está teniendo un inicio de temporada sobresaliente, que lo ha conseguido trasladar también a esta selección española y que durante ese primer cuarto de partido fue uno de los grandes elevadores del juego de la selección española por la capacidad de anotar, de elevarse en suspensión, de salir desde un bloqueo, de poner el balón en el suelo y atacar al aro. Muy bien, Jaime Fernández, y creo que en este tipo de listas, en este tipo de situaciones de la selección española, perfiles como el suyo, que son tan veteranos, que pueden hacer tantas cosas distintas y han estado en tantas situaciones diferentes, le vienen muy bien al equipo dirigido por Chus Mateo.
Conclusiones de este primer duelo. La verdad es que yo creo que pocas, porque ha tenido muy poco recorrido Chus como entrenador antes de llegar a este duelo. No digo previamente su carrera, sino para preparar al equipo, para entrenar, para instaurar un sistema de juego y una identidad, que es lo que en última instancia vamos a requerirle a este equipo. Pero yo creo, o al menos la impresión que me ha dado, es que Chus quiere correr, Chus quiere jugar rápido, mucho bloqueo directo, muchas salidas de indirecto para generar, o bien situaciones de lanzamiento, situaciones de semiventaja, y que puedan desde ahí los aleros o los escoltas intentar ir contra el aro. Como digo, la selección española estuvo muy desacertada desde el triple, apenas un 26,7% de acierto exterior, pero a mí las sensaciones que me dejaron es que consiguieron generar esas situaciones de lanzamiento que en última instancia son las que tú buscas. Otra cosa es el acierto, y eso es una cuestión de repeticiones, de encontrar una buena dinámica y que los jugadores estén cómodos. Ahora mismo pues vienen de un viaje, vienen de estar en dinámica con sus respectivos clubes y meterse de lleno en la dinámica de nuevo de esta selección española con muy poquito tiempo, con jugadores con los que probablemente hayan estado previamente, con los que igual era la primera vez en la que coincidían. Y todo ello en una unión entre jugadores jóvenes y jugadores más o menos veteranos. Falta darle un poquito de tiempo a esta selección española. El partido ante Georgia va a ser realmente importante, no solamente por la cuestión del rival que es, por la revancha que supone de lo vivido ante el Eurobasket de 2025, pero creo que cuando la selección española es capaz de correr, cuando logra elevar el nivel defensivo y jugar en transiciones, cuando mejores sensaciones deja. Cuando puedes encontrar a Francis Alonso, cuando puedes dar rienda suelta al perfil que es Santi Justa, o incluso que Alberto Díaz o Álvaro Cárdenas lideren el juego en transición, evidentemente también junto a Jaime Fernández. Creo que ese momento en el último cuarto donde Alberto Díaz y Francis Alonso son capaces de sumar triples en transición, esa es la vía de crecimiento de esta selección española, y veremos qué cosas podemos ver de cara a ese segundo partido, que yo espero que sea un poquito más exigente, no por una cuestión de resultados, sino por la entidad del rival. Habrá que ver también la evolución de Dani Díez, que se torció el tobillo a eso de la mitad del segundo cuarto, el tobillo derecho que le obligó a abandonar el duelo. Yo creo que no estará, correrá en lista como quien dice y entrarán a otros jugadores. Me faltó también un poquito más de Izan Almansa, que se quedó con 4 puntos, 3 rebotes, 1 de 3 en tiros de campo en 16 minutos de juego, y creo que hay que encontrar un poquito más a Fran Guerra, que se quedó apenas en 2 puntos, y hay que buscarle más, tanto en el bloqueo directo como también en el poste bajo, donde va a ser realmente importante por el tamaño que tiene y por el momento de forma que atraviesa, que sale de una lesión bastante importante en estos últimos meses, pero que sobre todo en la Basketball Champions League nos ha dejado alguna que otra buena acción, y creo que momentos como este de las ventanas sirven para que jugadores como él puedan coger confianza y volver a rendir como lo había hecho en la primera mitad de la pasada temporada. Nos vemos el domingo. Siguiente partido, el domingo en San Cristóbal de la Laguna, a las 19:45 hora peninsular y de las Baleares, 18:45 de las Islas Canarias. Partido ante Georgia, un encuentro donde Giorgis Armadini se despide de la absoluta georgiana, donde estará Toko Shengelia, donde estará Burkhanadze, donde estará Sanadze, o sea, jugadores que conocemos de la Liga Andesa y de otras competiciones europeas, que evidentemente Georgia no puede contar con sus jugadores NBA, con Goga Bitadze y con Mamukelashvili, pero que sigue siendo un duelo muy interesante para cerrar la semana, y si la selección española consigue sumar ese 2-0, ya deja bastante bien encaminada su clasificación a la siguiente fase de cara a estas ventanas del Mundial de 2027. Dejadme en comentarios qué opináis y qué sensaciones os ha dejado la selección española en este primer encuentro de Chus Mateo como entrenador de la absoluta. Mi nombre es Sergio Rabinal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao.